señalara y ha sido muchas cosas que no voy a contar aquí ahora. Entonces él os presentará al plantel que tenemos en la mesa, que es un plantel de lujo. Tened en cuenta que está aquí pues la segunda repetición de la Rabada Navarro, está la tercera repetición de la Rabada Navarro también, ¿verdad, Ursi? Bueno, muchas cosas. Está Carlos, la segunda vía que se abrió en solitario en la cara oeste del Naranjo, Miguel Ángel García Gallego, innovador y excelente escalador y excelente de muchas más cosas. Y entonces, bueno, yo ya no me enrollo y pasamos la palabra a Carlos. Buenas tardes. Bueno, después de esta estupenda proyección sobre el Naranjo y todas sus caras y todas sus historias femeninas, vamos a hablar ahora, me encomiendan que hablemos en esta mesa de la cara oeste. La cara oeste es la llamada oeste, que en nuestra época pues realmente tenía, sobre todo al inicio, una sola vía, era la Rabada Navarro. Es para todos, decir oeste era mentalmente pensar en la vía Rabada Navarro. Luego han ido apareciendo, han ido surcándose otros caminos de subir a la cumbre en la cara oeste, igual que en el resto de las caras del Picu, del Urriellu, y ahora ya la oeste tiene tantas vías, pero cuando seguimos pensando, sobre todo nosotros, en la cara oeste, estamos pensando en aquella epopeya que en el año 1962 acometieron dos aragoneses inmortalizados ya, que son Navarro y Rabada, Rabada y Navarro, el que tuvieron esa visión de por dónde, aprovechando las grietitas, aprovechando lo que la montaña ofrecía, poder subir hasta la cumbre del Naranjo por esa vía de un desarrollo, hemos oído hace un rato, de 700 metros de escalada real y formamos esta mesa los que ahora os voy a decir, pero antes quiero recordar un poco lo que fue para todo el montañismo español que Rabada y Navarro, la noticia de que Rabada y Navarro habían abierto por fin en aquella cara inexpugnable del Picu una vía. Lo habían hecho de una forma original, con un entreacto, como ellos mismos dijeron, en 2 días separados por un descanso, y supuso un verdadero revulsivo, que podemos decir que fue similar al que en el año 1904 hicieron Gregorio Pérez y el marqués de Villaviciosa de Asturias, don Pedro Pidal. Cuando ellos fueron los primeros que llegaron a la cumbre, podemos decir que fue el inicio del montañismo español. Cuando Navarro y Rabada consiguieron llegar a la cumbre por la cara oeste, por esa vía, con esa travesía horizontal, podemos decir que se dio el pistoletazo de salida a la escalada, de la búsqueda de vías y de escalada de dificultad en el Picu. Bueno, y ya paso a presentar a los que me acompañan en esta mesa, que son verdaderamente los protagonistas. Todos han recorrido la vía Rabada Navarro. Todos tienen sus anécdotas y les vamos a dar palabra, y después os vamos a dar palabra a todos los asistentes para que podamos establecer realmente un coloquio entre nosotros, que irán saliendo pues las anécdotas, las incógnitas, los resultados, etcétera, de estas escaladas en el Naranjo por su cara oeste. Por decir algún
algún récord y ya termino de ser yo el que tenga el micrófono en la mano. Miguel Ángel García Gallego, al que todo el mundo conoce por el murciano, tiene un récord con su equipo o con su hermano de haber estado abriendo una vía durante 60 días continuados. Fue tu hermano. En la pared, de los cuales 40 fueron de actividad y 20 parados por el mal tiempo. La verdad es que récord podemos buscar muchos, pero ese es bien original, ¿eh? Así que, bueno, yo creo que podemos empezar de derecha a izquierda. Ursicino abajo, Ursi, escalador de Riglos, escalador del Pirineo, escalador del Naranjo, por su cara oeste. Le paso el micrófono. Buenas tardes a todos y gracias por habernos invitado a este acto que si no, no nos hubiésemos visto desde hace muchos años. Quiero recordar a todos los compañeros que no están, como a mi cuñado Ibarzo y a Óscar, que eran unos grandes escaladores y amigos. Y aparte de la vía del oeste de Naranjo, yo, como sabéis, hice la tercera, y era una vía para nosotros en aquellos tiempos, pues era difícil, pero tampoco era tan difícil como pensábamos, o sea que porque habían hecho otros antes que nosotros. Había algún clavo y lo que más nos sorprendió es que teníamos tanto respeto por ellos que hicimos un viva a las 3 de la tarde en el estilo de las torcas, porque no nos atrevíamos a pasar el paso horizontal. Desde allí, ¿qué podemos hacer? Pues allí había una cuerda que era donde se hace el rappel. Esa cuerda la cortamos y la tiramos abajo, la cuerda amarilla, un clavo de Rabadá y Navarro, que la tenemos en casa, que está en casa, y al otro día la recogimos. Pero después de estar del vivac de las 3 de la tarde, resulta que a las 10 de la mañana estábamos en la cima. Y nada más, bajamos no por los rápeles que se bajan ahora, sino por la chimenea de la izquierda de todo, porque tampoco sabíamos perfectamente cómo se podía bajar. Y era uno de los retos que teníamos de hacer casi todas las segundas de que habían hecho Rabadá y Navarro, porque habíamos hecho Alfírez, en la norte del Puro y muchas cosas más. Y entonces conocimos lo que es el Picos de Europa, que hablamos siempre, nosotros vamos siempre a los Pirineos, pero aquí esto es la gloria del alpinismo, porque puedes escalar por donde te dé la gana. O sea que... Y chicos, pues nada más, esa es la anécdota nuestra. La anécdota nuestra fue que subimos por Bulnes con una mochila de a lo mejor 40 kilos porque llevábamos clavos, botas Galivier, que es lo que no había ni piel de gato, tampoco había el budel, y ese es el recuerdo que tenemos de la oeste del Naranjo. Luego hemos hecho vías por otros sitios, por la Vidal o la Cainejo, la hice con un amigo íntimo que es Chiro, y en ese mismo día Ibarzo, Óscar y mi hijo David hicieron la oeste. Nos juntamos todos en la cima y eso lo que es la montaña. La montaña es para vivirla, para tener amigos, y cuando es un amigo en la montaña es un amigo para siempre. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, yo voy a postillar que, además de hacer la primera invernal del Pitón Carré, que fue otra escalada memorable, fue la primera cordada
que hacía la tercera ascensión por la Rabadá Navarro, la primera cordada que hizo un solo vivac, aunque él nos dice que podía haberlo hecho sin ningún vivac porque llegaron muy temprano a los tiros de la Torca, pero ante lo desconocido prefirieron hacer la gran travesía a la mañana siguiente, pero que realmente fue la primera de un solo vivac, que luego ya se tardaría tiempo en hacerla de un tirón sin ningún vivac. Y paso a Ángel López, al que todo el mundo llama Cintero, escalador de Riglos, y muy próximo a Navarro y Rabadá, que es, además de haber hecho él también esa vía que hoy nos une aquí, que estaba muy unido a Navarro y Rabadá, especialmente a Rabadá. Tienes la palabra, Ángel. Buenas tardes. Estoy empequeñecido, tengo poca estatura, pero estoy aquí rodeado de ilustres escaladores y también de vosotros, que sé que hay muchos hombres y mujeres también que habéis sido ilustres escaladoras del Naranjo. Yo represento un poco a Aragón, que es donde más he escalado. Aquí he estado muchas veces. También hice la Rabadá Navarro con ya mis 40 y muchos años. Y mi familiaridad con Rabadá era cuñado mío, estuve casado con su hermana y además fui compañero y colgué con él muchas veces de la cuerda y él colgó conmigo de la cuerda. Un continuador también importante ha sido Ursi, que siguieron mejorando, porque la escalada ha ido cada vez a más. Empezamos nosotros con los primeros artilugios antiguos, con la clavija, la pitonisa, el pitón. Veníamos con un cierto retraso de los países alpinos, primero por la proximidad a sus grandes montañas y luego por nuestra menor cuantía de medios económicos. En España, en la anteguerra, pues se habían conseguido ya ciertos hitos, como era en la zona de Gredos haber subido al Torreón del Galayo sobre 1935, en Cataluña subir al Cabo Albernaz, que también es otro hito grande por esas fechas, pero ya la guerra trastocó todo. Y en la región nuestra, los primeros escaladores que consiguieron algún éxito fueron catalanes, que la primera cumbre de los mayores de Riglos se subió en 1942. Mallafré, Blasi y Brou de Barcelona, que también marcaron un hito. Y esa cumbre, que se llamó primero Cumbre de los Catalanes, en el año 46, al fallecer Ernesto Mallafré, pues se le puso Punta Mallafré, se sigue así. Y yo tuve la suerte de pertenecer, quizá como aprendiz o subalterno, a un grupo importantísimo que se ha llamado en el alpinismo y escalada español la década prodigiosa, que duró desde los años pocos 50 hasta los 60. O sea, que Rabadá y Navarro fallecieron en el Eiger en el año 63. Entonces, no solo hicieron esta gran vía del Naranjo, que esto fue una cosa importantísima, sino que llenaron parte de España de escaladas difíciles, muy importantes, y que luego la progresión de nuevos materiales y eso ya no ha hecho tan difíciles ni tan peligrosas. Pues claro, la escalada antigua tenía un coeficiente que había que ser, sobre todo, valiente. ¿Por qué? Porque la protección que nos daban los materiales antiguos y la forma de ponerlos no era la que es ahora ni hace pocos años. En Riglos hay una escalada que estuvo muchos años temida, se llama la vía Serón-Millán, que la llamamos así porque nuestros predecesores fueron Serón y Millán. Y esta vía, en un libro que muchos habréis leído, que se llama Verticalidad, que es de un francés de la zona de Pau, de Buny, y este era guía de montaña y dice que cuando en 1957 se sube la Serón Millán, ni en el Pirineo español ni en el francés había nada tan difícil. Dice, ¿acaso en Dolomitas? Esto no os lo digo más que para situaros la cuantía y valentía de Rabadá y Navarro y del grupo que éramos muchos. Ya digo, yo no era de los importantes, era quizás subalterno. Y bueno, pues aquello fue progresando. Rabadá ya de muy joven era apodado por los niños de su calle
como el gorila por la facilidad que tenía de subir a árboles, a farolas, a cosas de esas. Un hombre muy movido y físicamente era muy bien dotado y sobre todo muy valiente, que es lo que había que ser. O sea que Rabadá fue pues en sus tiempos un desprendido, una estrella más entre los escaladores. Y claro, lo del Naranjo pues fue casi nos dejó un poco atónitos, porque digo, bueno, ¿y cómo han ido al Naranjo si de Zaragoza no hemos ido muchas veces al Naranjo? Y bueno, pues se le ocurrió. Rabadá era muy ideador de líneas rectas, de directas, que nos ha llenado, pues bueno, pues en Riglos, lo que hablábamos de Serón Millán. Y también he de decir que yo compartí con Rabadá y Bescós, que moriría unos días más tarde, el honor de subir la primera vez al Puro de Riglos, que era una escalada entonces temida y por circunstancias que no eran propias de la escalada había habido 2 accidentes, por mal material, que la cuerda se cae uno y se rompe, etcétera, etcétera. Y claro, sentaron pues en el Valle de Ordesa, el Pilar de Cotatuero, la Vía de las Brujas, hicieron un montón de cosas notables para aquella época. Y tuvimos la desgracia de que en el año 1963 en Suiza, en el Eiger, se nos fueran ya a las nebulosas eternas. Gracias, que ya os digo que con Ursi y Barzo hubo unos geniales continuadores de sus cosas y de otras muchas que ellos hicieron importante. Daros las gracias sobre todo a los organizadores de estos eventos, que como decía Ursi, nos habéis dado la oportunidad de abrazarnos con antiguos escaladores y compañeros que hacía años que no nos veíamos. Y yo estoy muy contento de cómo está saliendo todo, pues de la amabilidad de la gente de hoteles, de todos que colaboran, y sobre todo de los organizadores que han tenido que trabajar mucho para prepararlo. Y bueno, como aquí hay aún muchos compañeros que tienen bastante que decir, pues nada más. Muchas gracias a todos. Bueno, yo debo decir ahora al respetado público que Ángel López Cintero, que tiene 85 años, largos, dice él, que largos se le han hecho largos los años, o es que está a punto del 86, sigue siendo escalador activo. O sea que la prolongación de la vida en España, de los españoles, no solamente es de hasta que nos llega el momento de ir más allá, sino de la vida activa. Tenemos una persona a punto de cumplir 86 que sigue pensando qué escalada va a hacer el miércoles que viene. Eso es algo pues que es el reflejo de la realidad que estamos teniendo ahora. A mí me da vida la escalada, y a él me dice que a él le da vida a la escalada y él da vida a la escalada. Así que... Bueno, y a mi derecha, Miguel Ángel García Gallego, conocido en nuestro mundo por el murciano, sin duda, por su procedencia. Bien. Miguel Ángel, con José Ángel Lucas y con César Pérez de Tudela y Pedro Antonio Ortega, hicieron la primera invernal en febrero de 1973. Eso fue una noticia, fue una que supersonado y que fue mucho más allá de los ambientes nuestros cerrados del alpinismo. Pasó al gran público. Se hicieron estrellas de la escalada. En aquellos momentos, como todas las estrellas, pues de aquello ya hace casi 48 años y bueno, siguen brillando como estrellas. Le paso la palabra. Gracias. Bueno, a mí me dicen el murciano no porque sea de Murcia, sino porque me tuve que escapar de mi casa porque mi padre me dijo, yo había intentado la Oeste con Rabadá el año anterior con José Ángel Lucas, naturalmente estaba pensando en el mito, teniendo aquí a una persona que ha abierto el Puro con Rabadá, la Serón Millán. No he visto un tío tan grande, más humilde
que Cintero, sin lugar a dudas. Ya lo conocemos de mucho tiempo. Una leyenda del alpinismo, sin lugar a dudas, vamos. Subimos montañas porque un tipo como Regil, en la segunda ascensión de la Rabada Navarro, hicieron un artículo en el que el final nos hizo escalar a toda una generación. Decía al final Julio Villar, sabéis que es un tipo que ha vendido decenas de ediciones de su famoso libro EP3, ¿no? No hace falta ser rico ni poderoso para vivir una de las grandes experiencias de tu existencia, que es ir a un lugar que se llama Los Picos de Europa, a un monte de leyenda, el Pico naturalmente, el Naranjo de Bulnes, y abordar en lo más infranqueable de la actualidad en la escalada española, que es la cara oeste del Naranjo. Me cuesta trabajo completar el Padre Nuestro si no pienso en él, pero puedo citar ese artículo, que son 3 páginas, de la primera palabra a la última, porque estos hombres que han aquí son los que realmente han puesto marcha a mi generación. No quiero pasar de decir que gracias por la organización, a toda la gente, a Isidoro, a Bernabé, porque realmente estas cosas son importantes, ¿no? Porque las montañas son grandiosas, muy superiores a nosotros, van a estar ahí cuando desaparezcamos como especie, antes o después, pero la verdad es que la historia humana es importante para que realmente no dejemos pasar la memoria extraordinaria que suponen estas moles geológicas extraordinarias. Quiero agradecer también a todo el grupo de Murcia que ha hecho como hacíamos para abrir esas vías, 9 vías a lo largo de toda una década. Tuvimos la suerte cronológica de tener toda la pared para nosotros después de la época de Radaí Navarro, realmente, como sabéis. Bueno, mi hermano José Luis 6 rutas en la cara, mi hermano Carlos 5 rutas, teníamos solo la Rabadá, desde que en el 74 abordamos el segundo itinerario en la cara, ese que ha repetido Lin Gil con Pelmasir hace poco, la directa, etcétera. Aquí están 2 compañeros míos de la directa, Juan Carrillo y Carlos del Campo, está Félix Gómez, autor de La Leiva, está por supuesto Sebi, que ya habéis hablado de ver antes con su Pilar del Cantábrico, está Ángel Ortiz, compañero en Excalibur o en la Mediterráneo, y realmente no tenéis una idea de lo que representa no solo el Naranjo, no solo la leyenda de todos esos que han hecho esos grandes itinerarios. Por supuesto, jamás superaremos 2 cosas grandiosas en el Naranjo, la etapa Rabadí Navarro y muy especialmente la mítica de Pidal y el Cainejo. Lo de Pidal y el Cainejo es una cosa estratosférica, ¿eh? Yo preparo un artículo para una gran revista americana y en los próximos tiempos hay que recuperar la memoria e historia de lo que significa. Porque, bueno, he subido con mis hijos, que están hechos ahora unas máquinas 24, 25 y 24 años, hace unos años la Pidal, con un tipo que es uno de los mejores tíos de Murcia, bueno, Clavel, que ha hecho todo lo que se puede hacer en el mundo, desde la Torre de Tarango, escala 8º grado, lo que queráis, y nos hicimos así en medio de la Pidal y tiramos el casco en memoria del par de pelotas que tenían esos 2 personajes. Pero es que no es solo un braguetazo en un entorno rural grandioso de 2 tíos que eran 2 rebecos. El día anterior subieron 2000 metros del nivel antes de hacer la vía, ¿eh? Es que si tú comparas eso objetivamente con las grandes realizaciones europeas en las Dolomitas, las míticas de Preuss y de todos estos personajes del Campanil Base, etcétera, esa escalada se desarrolla una década antes de esas grandes realizaciones. No olvidemos que eran montañistas, montañeros, pero no alpinistas. Es algo absolutamente grandioso. No es solo el nacimiento de la escalada en nuestro país, sino que es una de las realizaciones más extraordinarias de la historia de la relación del hombre con las montañas en su tiempo. Realmente es algo extraordinario y esa es la historia que queda por escribir, ¿eh? Poner realmente la realización de Pidal y el Cainejo, como ha pasado con la mítica de Rabadí Navarro, algo más que justa, lógicamente, en su sitio exactamente. Deciros que viví en un paraíso. Cada vez que venimos aquí, de aquellas tierras llenas de naranjo, con un Mediterráneo maravilloso, con algunas opciones de montaña interesantes, nos damos cuenta realmente que ha merecido la pena recorrer estos 1000 kilómetros cada año para realmente ver para mí es mi macizo preferido, a nivel de superescuela, los Mayos de Riglos, sin duda, porque me recuerda el camino de Rabadá y de todos vosotros, pero para mí el macizo preferido en el mundo. He tenido la suerte de dar unos cuantos saltos en algunos macizos del mundo y sigo pensando que Los Picos es un bombón absolutamente excepcional. Gracias por venir y, por supuesto, siempre que nos llaméis,
haremos estos 1000 kilómetros desde Murcia, porque el Pico Urrielo y el Naranjo forman parte de nuestras vidas y vosotros también. Un día, Marcelino, bajando un intento al Naranjo, subimos con muy malas condiciones hasta los tíbulos de la Torca con la pared cristalizada de verglas. Hicimos un agujero en la nieve de los Tiros, hicimos un pequeño iglú, José Ángel, Lucas y yo, un año antes de hacer la invernal. Dejamos el material cubierto con una funda roja de Vivac. Pasó una avioneta y vio un punto rojo, pasó 2 horas después y vio que el punto no se movía y pensó que habíamos muerto, ¿no? Y ya sabéis que el follón que armó la invernal era porque toda España había vibrado con las grandes tragedias de Ortiz y Berrio y Lastra y Arrabal el año anterior. ¿Sabéis? 11 días atrapados, fue realmente una epopeya tremenda, ¿no? La avioneta pasó y dijeron, oye, otra acordada muerta en la cara oeste, ¿no? No sé cómo se organizó, los medios de difusión localizaron la foto de José Ángel Lucas y la mía en la Federación de Montaña. Mi padre, que le había dicho que iba un rato a por tabaco, de pronto en el telediario ve mi cara y dice, otros 2 tíos palmados en el Naranjo de Bulnes, ¿no? Motivo por el que al año siguiente mi padre me dijo, como te vayas a ese monte que palma todo el mundo, no vuelvas más a casa, ¿no? Y por eso, me conecto con el principio de mi comentario, por eso a mí me llaman el murciano, porque aquí todos los periodistas cuando desembarcamos nos decían, querían saber los nombres, que ya estaba liada, ya sabéis, con además la notoriedad de César Pérez Tudela en ese momento y tal, y todos los tíos decían su nombre y yo no decía ni pío, no tenía nombre, ¿no? Y los periodistas decían, hay 3 tíos que se llaman, pues Pedro Antonio Ortega, José Ángel Lucas y por supuesto César Pérez Tudela. Hay un tío muy raro que no nos dice ni para Dios su nombre, pero hemos visto que todo el mundo le dice el murciano. Así que por eso llevo ese apodo naturalmente con orgullo. Gracias por vuestra asistencia y ya sabéis que el corazón que emerge de los picos de Europa también late sin duda en mi tierra, en Murcia. Gracias. Bueno, realmente hasta 1970 las vías que había en el Naranjo, había bastantes escaladores que podían decir que habían subido al Naranjo por todas sus vías. Este grupo de murcianos rompió totalmente esa posibilidad. Ya se levantó la veda de abrir vías y desde luego es muy difícil que ahora haya alguien, aunque quizá lo haya, porque hay gente para todo, que puede decir que ha subido al Naranjo por todas sus vías, pero no está tan fácil como hasta 1970. Bueno, y bueno, me dan instrucciones por el pinganillo de que tenemos que terminar a las 7 menos cuarto, así que tenemos más o menos que tenemos horario. Bueno, con nosotros José Mari Regil. Poca presentación necesita José Mari Regil, autor aperturista de vías también anteriores a 1970 y autor junto con Julio Villar y con Ángel Vallejo Rosen de la segunda ascensión de la vía Navarro-Rabadá. En el mundo del esquí de montaña, la Regil, todo el mundo conoce la travesía Regil, la que comenzó por una idea del hermano mayor de los Regil, que murió en un accidente en el Monte Gorbea esquiando, pero que en el año, si no me equivoco, 1969, organizó lo que llamó él entonces Travesía de los Picos de Europa, y que después de su muerte, y para recordarle como le recordamos, Andrés, sus hermanos, organizadores, y después la siguiente generación de Regil han continuado organizándola y ya todo el mundo conoce como Travesía Andrés de Regil. Bueno, pero con nosotros José Mari, que nos quiere contar de
de la oeste y de también, seguro, de esa vía Regil que no está en la oeste, pero que también tuvo su historia. Tú tienes la palabra. Buenas tardes. El alpinismo vasco en realidad empezó un poco tarde en los picos de Europa. Anteriormente, como cosas interesantes, tenemos una subida en solitario, otra subida de nuestro presidente de entonces, 80 años no nos perdonan y se me olvidan todos los nombres. Y entonces, a continuación de esos, no hubo apenas cosas más que ascensiones normales a la clásica, a Cerredo, al Llambrión, estas. Pero hacia el 50, como nos decía, la época prodigiosa también se produjo allí. Empezamos una serie de ascensiones, primero siguiendo la información que había entonces, que la única decente que había era las crónicas de antes de tal en Peñalara, como un homenaje a muchos que nos aprecian tanto. Seguimos siguiendo las vías que habían hecho y subiendo varios grupos de allí, con mis hermanos, otro con Landa y Udaondo, etcétera, repartiendo ascensiones por todas partes, unos por un lado y otros por otro, otras reunidos vía Landa ayudando la Canal del Pájaro Negro, tan famosa y que mucho tiempo fue la escalada más difícil de los picos de Europa. Después la pared de Ahorcados Rojos, la pared de Torre Peñalba, otras la este del Naranjo que hizo Udaondo con una primera aperturista mujer, María Jesús Aldecoa, hermana, por si alguien tiene una noticia, de un campeón de España de submarinismo que les pescó en Cataluña todos los grandes peces que había por allí. Buceaba como nadie y los buscaba en el fondo del mar, era hermano. Y de toda esa serie fue cuajando más números, empezaron a venir hacia Picos de Europa con nosotros, enseñados gente ya de Guipúzcoa y de Vitoria, y en uno de esos teníamos preparada material en el refugio para intentar la primera ascensión, pero se dedicó una cosa por otra y de repente nos enteramos de que ya estaba hecha. Lamentablemente, la siguiente actividad con Rabada y Navarro fue intentar ayudar en lo posible a mitigar la tragedia de Leguer. Estábamos en Chamonix y con Landa y mi hermano, y vimos una noticia, un suelto en el periódico de dos españoles que no decían el nombre porque todavía estaban buscándolo, pero sabíamos quiénes podían ser, y de cualquier manera nos dirigimos de Chamonix hasta Grindelwald para ayudar en lo que se pueda. Nos encontramos allí al acompañante de Rabada y Navarro, un chico de Zaragoza que nos aclaró un poco las cosas y nos puso en contacto con el que hizo la primera invernal de la cara norte de Leguer, Tony Gilebert, y luego otros dos alpinistas muy buenos italianos, Roberto Sorgato y Ignacio Pisi.
subimos, pasamos una noche terrible de ventar, de pesquera, de eso a 3.000, como a 3.500 metros, cerca del espolón que daba cara a la norte, y ya cuando estuvimos allí dando gritos y esperando a que aclaraba, y ya cuando se aclaró, se puso el tiempo bastante bueno, aclaró y vimos el terrible final, porque estaban los dos separados como 40 metros, y dijimos, dos que están vivaqueando, mientras sigan fuerte estarán juntos. Y seguimos gritando algo y ya no sacamos nada en continuación. Y con relación, después en octubre de aquel año 63, y un poco antes que Ursi y Barzo, en los clásicos puentes que podíamos coger la gente que estaba ocupada en otras cosas, que era pues el Pilar, Todos los Santos como este año, y así. En esos momentos es cuando tenías que organizarte, estar allí y hacer lo que podías. Y llegamos yo con un chico de Durango, y nos encontramos con Rosen y que nos habían dicho que andaban para ahí, Rosen y Julio Villar, que estaban en Cabaña Verónica. Fuimos hasta allí y vamos a este, pues de cabeza. Empezamos, volvimos, recogimos el material que teníamos preparado y iniciamos solo os puedo decir que empezó la escalada difícil, porque el primer pitón de testigo de que había pasado algo por allí estaba aproximadamente a 100 metros de altura en la entosta que está pegada en la pared, para los que la conocéis, aproximadamente. Después ya seguimos, no había absolutamente ninguna clavija en toda esa parte inferior, ninguna. Y nosotros llevamos bastantes que habíamos dejado otras veces en el refugio. Y con eso y con las prisas de seguir haciéndolo, porque los días eran cortos, etcétera, fuimos dejando bastante material y llegamos a vivaquear a los tiros de la Torca. Aquello ya iba bien, porque en la Torca se duerme muy bien, teníamos agua, comida y tal, y dicen, bueno, esto ya casi cuesta abajo. Pero bueno, vivaqueamos la primera vez en lo alto de la entosta y la segunda en los tiros de la Torca. Y ya atacamos la travesía a ver cómo iría, y allí encontramos un primer rastro del paso de Rabada y Navarro con unos pitones de expansión que dejaron hasta bastante arriba. Descendimos el pedazo que ha hablado Ursi de la travesía horizontal y abajo, y entonces al empezar a atravesar la travesía, pues no veíamos ni marcas de martillos ni nada. Decimos, ¿y esto qué es? Hasta que metía un dedo en unos agujeros así que cabía poco más de un dedo, y sacabas la mano con una sillita pegada. Y entonces uno de los trucos de rígulos era usar lo que llamaban ellos taquetes, con una clavija pequeñita que le llamaban pitonisa, y entonces el taquete se encajaba en el agujero, y en lo alto entre el taquete y la rosca metían el pitón. Pero como no llevábamos esa, pues hicimos toda la travesía pues a base de agujeros hasta llegamos. Pasamos un poco más, también seguía muy difícil, y además es que te quedabas un poco así, porque no había ninguna marca de haber pasado. Bueno, pues pasamos. Ya al final de eso vino la alegría, porque después de haber sudado en aquel pedazo encontramos una botella de 1,5 litros llena de agua.
formidable. Era eso, en lo que llamaron ellos la plaza de Rocasolano, que es una plaza hermosa de Zaragoza. Y después ya seguimos disfrutando del resto de la escalada por un gran diedro, por los lomos de llegar a la cumbre hasta llegar al final. Y allí acabó nuestra historia y siguió la historia que siguieron abriendo otros alpinistas, otros a los que agradezco que nuestros pensamientos le empujaran a esto, y espero que a muchos más. Y efectivamente cambió la escalada en la montaña. Eso ya con luego las actividades de los franceses en el Tozal, que con los Ravier en el Tozal ya se fue equilibrando ya el equilibrio. La mayor parte de esto en ese momento lo llevaron los aragoneses en los Pirineos. Nosotros seguimos aquí redondeando alguna de las vías, buscando otras, mejorando los cabos rojos, buscando que no llegamos a subirlo, un diedro maravilloso que hay en Torre Cerredo, completamente entre rojo y rosado. Es increíble el pico de los cabrones. Y todo es así, y ahí acaba mi historia hacia eso, con otras escaladas que hemos seguido haciendo, prolongando, como decía alguien, prolongando la vida. Buenas noches y... Bueno, José Mari Regil nos ha contado bastante pormenorizadamente su visión personal de aquella segunda ascensión de la vía. Solo le ha faltado hablarnos del rappel de la guitarra. Después de esas astillitas que encontraron, ahí hay que hacer un rappel. Y como el progreso en el alpinismo es así, todos los que íbamos pasando por allí hacíamos aquel rappel, claro, y luego recogíamos la cuerda, aunque había quien la tiraba para recogerla del suelo al día siguiente, pero en septiembre de 1985, Koldo Bayona hace la vía en libre y además el rappel lo destrepa. Aquel sitio que todos habíamos bajado rappelando, viendo aquel abismo tremendo de 500 metros por debajo en vertical, ¿vosotros también lo destrepasteis? ¿No rappelasteis? ¿Ah? Pues resulta que Koldo Bayona no fue el primero, pero... Bueno, el caso es que la historia de la escalada y de estas escaladas repetidas, pues es una historia del progreso, cómo se va gracias a los materiales, gracias a los pies de gato, que han sido muy importantes porque con botas chiruca o con bota dura, pero no con la adherencia de los actuales pies. Bien. Eran los inventores los preinventores del pie de gato limando el dibujo de las chirucas. No está mal como anécdota. Bueno, pero en ese progreso que estoy intentando decir, resulta que en septiembre también, muchas escaladas en septiembre de 1991, Carlos Suárez, que va a tener la palabra ahora, hace la vía en solitario, destrepa por la cara sur y como le quedaba un poco de energía, se sube por la Cepeda. Y como le sigue quedando energía, estamos todos aquí más o menos abrigados y él está en poco menos que en mangas de escapulario. Así, y además le sigue sobrando energía, así que tiene la palabra.
Gracias, Carlos. Muchas gracias. La verdad es que estoy sudando aquí entre tantos grandes personajes y gente que te ha inspirado mucho. Yo me siento, o sea, que esto es un honor para mí estar aquí. Me siento uno más en todo este ejército de escaladores, ¿no? que hay aquí, ¿no? Me siento, desde luego, por supuesto, como uno más, ¿no? Y es un verdadero honor, ¿no? Lo primero, por supuesto, agradecer a Bernabé, con quien tengo una muy buena amistad y me alegro mucho de que me haya invitado a poder estar aquí y disfrutar estos momentos, ¿no? Con todos. Con Cintero escalé hace poco el Puro. Tenías entonces 82 años, que hicimos un programa para Jesús Calleja. Por supuesto, escalabas mejor que Calleja es muy simpático, pero muy simpático lo que tú quieras, pero y haciendo la bandera y tal, aguantando las dominadas que era... todos los escaladores, la mayoría de los que hay aquí, me gustaría decir un montón de nombres porque hay un montón de gente interesantísima aquí, ¿no? Para mí han sido una inspiración. Cuando yo llegué al lado oeste del Naranjo, ya estaba todo abierto. Yo creo que pertenezco a una generación donde los que me precedieron me enseñaron muchas cosas y yo creo que la clave de mucho de todo esto ha estado en la lectura, en los libros que he tenido la suerte de leer. Miguel Ángel Gallego ha sido uno de esos pioneros en la lectura en las grandes bibliotecas que ha habido en el mundo de la montaña, ¿no? Donde nos ha inspirado, ¿no? Con todas esas lecturas que teníamos que leer la generación que venía después, ¿no? Pero bueno, que aquí yo quiero decir que es que está Juanito Oyarzábal con más de 28.000, es una de las personas con más 8.000 que hay. Está Carlos Soria con 14 porque el 8.000 y medio que queda yo se lo doy por hecho, nos da lo mismo. Todos los amigos peñalaros. Está Fernando Ruiz, que me inspiró en su día muchísimo cuando aquella primera invernal, abriendo una vía en solitario en la oeste, que llamó Vivencias en Solitario y luego se congeló todos los dedos allí en esa sur de la Concagua en solitario. Bueno, por supuesto, Sevi, todos los que han nombrado. Tal, de galletas, papila, es que, claro, pues eso es un ejército que tendríamos que ir contra los chinos y lo ganábamos seguros, vamos. Dicho esto, yo poco que aportar. La verdad es que yo siempre he sentido que, o lo que a mí me ha tocado vivir, que abrir vías no representaba ya tanto la evolución del alpinismo como lo que supuso antes. Y es más, luego con el tiempo me ha parecido que yo también he querido, de hecho abrí una vía en la cara oeste, he querido aportar ahí mi granito de arena abriendo una vía, pero me ha parecido a veces como que muchas veces abrir vías no pertenecía tanto a la exploración, sino que incluso era algo forzado. Me ha parecido que a veces la combinación entre deporte y esa historia que tiene el mundo de la montaña que trasciende todo lo deportivo, había que saberlo combinar bien, haciendo actividades que resultaran interesantes aunque no abrieras una vía, ¿no? Y para mí eso ha sido pues todas las vías que he hecho en la Oeste del Naranjo. He llegado a hacer 10 vías en solitario, algunas en invierno, y hubo un momento que ya me senté a pie de vía, iba a hacer otra vía en solitario y sentí que no necesitaba volver a escalar alguna vía de esas en solitario, ¿no? Y sentí que también en esa clave que lees en los libros, que algunos de mis grandes días, que decía Bonatti, habían sido ahí en el Naranjo, ¿no? Y que era también tiempo un poco de progresar o de buscar otras grandes aventuras en otros sitios, ¿no? Incluso luego hemos hecho saltos base en muchos sitios. Se ha saltado del Naranjo de Bulnes también, que creo que está prohibido, pero que se ha saltado. Y bueno, hemos saltado en un montón de sitios y ha sido muy interesante ver cómo también en ese sentido me he encontrado con un mundo muy, muy interesante para desarrollar, ¿no? El viejo sueño del hombre escalando por una pared y luego saltando para bajar más deprisa, ¿no? Un verdadero placer, muchas gracias, y yo creo que de lo que hablamos aquí es de sueños hechos realidad por muchos grandes personajes y muchas gracias una vez más. Bueno, gracias. Bueno, yo, antes de dar paso al coloquio, de que cada cual que quiera decir algo, pues que lo diga y que estamos abiertos, seguro que los de la mesa, a hacerle alguna contestación más o menos coherente. Quiero decir que en Peñalara, la sociedad a la que pertenezco desde hace muchos años, estamos muy contentos de que Carlos sea de la cantera de Peñalara. Empezó de chavalín, no sé si con 13, 14 años cuando vino, y es auténtico, como dicen en el fútbol, creo que le llaman canteranos, ¿no?
no es un fichaje, sino que ha sido pues en la propia sociedad con otros chavales que luego, bueno, pues cada cual ha vivido su vida y cada cual ha continuado su vida profesional, su vida familiar, se han apartado, algunos no, otros sí, pero bueno, que en todo caso estamos muy contentos en la sociedad peñalara de que se haya producido un fenómeno como el de Carlos. Y sin más, y como por el pinganillo me han dicho que a eso de la -4 más o menos teníamos que terminar, pues tenemos como un cuarto de hora para ofrecerle el micrófono a quien levante la mano y tiene la palabra. Así que a ver cómo te lo hacemos llegar. Ursi le utilizamos de microfonero. Hablo desde aquí, con permiso de la mesa. Tengo que decir que lamento tener que pedir la palabra porque lo hago por indisposición del presidente de Peñalara, que cuando veníamos de camino nos llamó, en fin, una indisposición afortunadamente leve y que no iba a poder acompañarnos, se tuvo que volver a su casa cuando ya estaba de viaje. Entonces, en representación de Peñalara, quiero agradecer a la organización la generosidad de su invitación a tantos socios de nuestro club y además felicitarles, por supuesto, por este acto tan magnífico, este fin de semana tan estupendo que estamos pasando tantos amigos en esta tierra que tanto queremos. En Peñalara, como ha dicho el murciano, siempre con ese verbo tan bueno de que le ha dotado la naturaleza, en Peñalara también late con mucha fuerza el corazón de los picos de Europa y del Naranjo de Bulnes en general y en particular, ¿no? Bueno, la escalada, el marqués de Pidal, don Pedro Pidal, el marqués de Villaviciosa, pues fue presidente de Peñalara también. El refugio de Urriello lo construyó, bueno, los planos del refugio de Urriello, Carlos Muñoz Repiso es el que mejor sabe esto, pero en fin, un presidente de Peñalara, Delgado Úbeda, y en fin, el maestro de la obra, el que lo fue dirigiendo aquello, pues fue nuestro consocio Teógenes Díaz, a quien tanto hemos admirado y hemos conocido todos, no solo Carlos Muñoz Repiso, sino el mismo Carlitos llegó a conocer a Teógenes Díaz, ¿no? Bueno, pues entonces ya digo, he lamentado tener que pedir la palabra por delegación de mi presidente, pero ahora me permitís la licencia de decir que era mentira. En realidad me encanta poder tomar la palabra en este momento ante este auditorio de esta gente que también voy a prescindir de nombres y mira que me cuesta dejar de nombrar aquí a tanta gente con la que me ha encantado verles, a tanta gente a la que quiero tanto, pero si no me iban a terminar diciendo fuera de aquí que nos quedan menos minutos ya, nos quedan pocos minutos, ¿no? Es un auténtico placer encontrarse con todos vosotros, es un auténtico placer, esto no tiene precio, como tantas actividades que organiza mucha gente en los picos de Europa y que no voy a nombrar, en fin, porque ya saben muchos a quienes me refiero, ¿no? Muchas gracias a todos, repito, la enhorabuena a la organización en nombre de mi club y por supuesto personalmente porque es un placer de lo mejor del año el encontrarme aquí con todos vosotros. Muchas gracias y enhorabuena. ¿Quién? A ver, ¿hay oportunidad a quien levante la mano de que pueda decir lo que guste? Dice el microfonero que no seáis tímidos, que es capaz de llevaros el micrófono. Mientras tanto, mientras os lo penséis, yo, bueno, como ya he empezado, para que os hagáis idea de cómo ha evolucionado en general las cosas y los medios, no ya los medios en el alpinismo. Cuando soñábamos con hacer la Oeste del Naranjo, buscábamos dónde había algún relato, alguna descripción de la vía, algún croquis. Y nos enteramos que había en una revista que se había publicado en una revista cuyo nombre ahora no recuerdo, seguramente Pirenaica o alguna del País Vasco, y yo tenía un amigo con el que había coincidido
en el año 66 en una reunión en los Alpes de jóvenes escaladores que se llamaba Enrique Torres Ochoa, que estudiaba ingeniero industrial en Bilbao, y le llamé por teléfono, le dije, oye Enrique, ¿me puedes conseguir el relato y tal? Y no existían las fotocopiadoras, no existía. Y Enrique Torres, con una letra maravillosa, se copió en unos folios aquello y me lo mandó y lo conservo. Conservo aquella descripción de Rabadá y Navarro escrita con una letra clarísima por Enrique Torres Ochoa. No existían las fotocopiadoras, eso que ahora ya quien más que menos ya lo tiene en casa o en cualquier lado. Esa es la vida. Bueno, a ver quién... Sí, hacer un comentario. El primer gran croquis de la Rabadá Navarro se editó en la revista Peñalara y fue un trabajo extraordinario de Gervasio Lastra, que aquí no lo estamos recordando porque él mismo en los últimos tiempos, bueno, voluntariamente ha decidido desaparecer, pero fue un gran dinamizador de las grandes realizaciones de Rabadá y Navarro. Fue la segunda ascensión del Espolón del Gallinero, que hizo un magnífico croquis también, y el mejor croquis que ha existido en aquellos tiempos, que fue una verdadera joya. Yo quiero recordar a Gervasio con realmente su intento y su tragedia con Arrabal, 11 días inmovilizado, Arrabal muerto a consecuencia de las congelaciones, y mandarle un recuerdo porque está en Pote y seguro que el Navajo... Seguro que el Naranjo forma parte de su vida, aunque quiera estar desaparecido. Hola, buenas. Perdonad que aparezca yo por aquí en escena, que soy un... Perdonad que aparezca en escena, pero mi pregunta era muy sencilla. Primeramente, admirar a todos los presentes de la mesa, incluido el moderador, que chapó ante todos vosotros. Y yo quería dirigirme a Carlos. Él no me conocía a mí personalmente, yo le he seguido desde sus inicios, a través de tus actividades en Peñalara y tal, y admiro tu modestia, pero quería a ver si nos podías informar un poco más cómo fue tu experiencia en la vía que hiciste en la Oeste. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, por ir un poco ligero, de alguna forma un poco rápida. Bueno, por ir un poco así ligero, lo que decía un poco antes, ¿no? Que para mí la clave está siempre un poco en los libros, en las lecturas, en la gente que muchos de los que están aquí nos han inspirado, porque sin estos actos culturales, sin esa lectura, y no digo que yo haya leído mucho, que no he leído nada, y especialmente comparando aquí con algunos, uno puede creerse que es mejor escalador de lo que es en realidad, ¿no? Y cuando vas viendo ese historial, ¿no? Ahora que yo he escalado por el mundo un montón de grandes paredes y veo cómo hay otros escaladores que han recorrido esas mismas paredes hace años, ¿no? Eso mismo me pasaba en la Rabadá Navarro. La primera vez que yo voy allí, con 15 años con un amigo, Alfonso Bizán, que fue mi compañero de cordada cuando empezaba a escalar, de Peñalara también. Y bueno, luego años después murió, pero nuestros caminos se diferenciaron un poco porque yo buscaba una parte, digamos, más deportiva, en el sentido más vanguardista de estar en la picota de lo que era ese momento escalar, lo más difícil que se podía hacer, el máximo grado de escalada, el máximo fondo en el esquí de travesía, la mejor forma posible para tratar de ir de la forma más segura a la montaña y tratar de sobrevivir siempre, que es lo más importante, ¿no? Pierre Maceu decía que si sobrevivías a los 30, pues tenías muchas posibilidades de sobrevivir después, que creo que algo de eso me ha pasado con el tiempo, pero ya era consciente de eso, ¿no? Y entonces la segunda vez que fui al Naranjo, al Pico Urriello, ya venía con otro nivel de escalada, venía de una competición directamente de San Sebastián, donde había quedado el tercero en el Campeonato de España, hacía 8 a vista, había hecho mi primer 8B,
siempre no por el hecho de conseguir esas cotas olímpicas o como quieras, o esas marcas, digamos, sino por el hecho de estar en la mejor forma posible. Y entonces eso me permitía poder hacer cosas como plantarme debajo de la Rabadá y poder escalar bueno, prácticamente sin cuerda en la Rabadá, no solo en la Rabadá, sino en muchas otras vías como la Leiva, he hecho más de la mitad de las vías sin cuerda. En el caso de estas vías, siempre he tenido que llevar una cuerda pequeñita, nunca lo he sentido como una escalada pura, porque pues para el rappel de la guitarra que comentabas, Carlos, necesitabas una cuerda, aunque sea yo llevaba una cuerda de 7 milímetros y 30 metros, por lo menos para poder rapelar ahí, o en caso de que me pillara una tormenta. También eran momentos en los que no te rescataban de cualquier sitio como ahora, que ahora es que vienen todos los amigos que tenemos por aquí en la Guardia Civil y te sacan de cualquier esquina. Y antes no, antes te tenías que componer y pensar que cada escalada tendrías que tú sobrevivir o ponerte en el escenario peor en caso de que ocurriera algo. Entonces, bueno, pues esa era la forma de escalar que tenía. Y bueno, la verdad es que recuerdo eso, lo que decía, algunos de los mejores días, mejores momentos. Luego volví a repetirla con el 100 aniversario, me parece que fue, volví a repetirla 10 años después de haberla hecho en solitario. Y, joder, y me sentí un poco peor, ya me dio un poco más de miedo. Y bueno, noté que la evolución pasa y pasa para todos, ¿no? Y es así y hay que aceptarla de la mejor manera y pensando que siempre hay sueños súper interesantes, aunque a veces, deportivamente hablando, no sean del máximo nivel, ¿no? Nada más. Muy bien, muy bien. Me parece que no va a haber nadie más. Me dicen por el pinganillo que nos quedan 4 minutos, si alguien los quiere aprovechar. A ver. ¿Cómo te hacemos llegar el...? Darío, acércaselo. Simplemente, dado que estamos en Asturias, hacer un poco de referencia a que entre nosotros también tenemos escaladores asturianos de alto nivel, y entre nosotros se encuentra Claudio Sánchez Tito, que abrió vías de altísima dificultad en la cara oeste y que fue guía del refugio durante muchos años, y que además, como guía del refugio, yo lo sé por mis propias carnes, pues alguno libró de más de un accidente, porque siempre estaba muy pendiente de tus evoluciones en la cara oeste. Simplemente eso. Para que venga alguien que hable. No, está en la mesa siguiente. Vale. Está en la mesa siguiente. Vale. Está en la mesa siguiente. Me dicen que está en la próxima mesa. Está en la próxima mesa. Esperamos. Bien. Bueno, como no va a pisar a sí mismo en la próxima mesa, pues ultimísima a la 1, a las 2, pues entonces declaramos terminada esta actividad. Gracias.